Un hombre iba de camino. No llevaba intención de convertirse en ejemplo, ni de protagonizar una historia que atravesaría generaciones. Simplemente avanzaba, como tantos otros, ocupado en llegar a su destino. El camino era conocido, pero no por eso seguro. Hay trayectos que parecen rutinarios hasta que la vida los vuelve frágiles en un instante. En ese caminar cotidiano se revela una verdad profunda: nadie transita la vida completamente protegido por su experiencia. El hábito no inmuniza contra la caída. La costumbre no garantiza cuidado. Basta un momento para que lo conocido se vuelva incierto. Así ocurre también en la existencia diaria, cuando la confianza en lo previsible se rompe sin aviso. El hombre cayó. No cayó por imprudente, ni por buscar peligro. Cayó porque hay caminos donde la vulnerabilidad se manifiesta sin pedir permiso. Fue despojado, herido, dejado al borde. No solo perdió lo que llevaba, perdió el control, la dignidad momentánea, la capacidad de seguir por sí mismo. Quedó expuesto, dependiente de algo que ya no podía darse solo. Hay caídas que no se ven desde lejos. Caídas que no hacen ruido. Personas que siguen respirando, pero por dentro han sido golpeadas por la vida. La parábola comienza ahí, en ese punto donde la fuerza propia ya no alcanza. Donde el cuerpo o el alma quedan tendidos en el camino, esperando algo que no se puede exigir. Estar en el suelo cambia la perspectiva. Desde ahí se ve distinto el mundo. Los pasos ajenos se escuchan más fuerte. Cada sombra genera expectativa. Cada sonido despierta una pregunta silenciosa: ¿alguien se detendrá? Esa pregunta no siempre se formula con palabras, pero vive en lo más hondo del ser humano cuando se siente vulnerable. El camino no se detiene porque alguien haya caído. La vida continúa alrededor del que sufre. Otros siguen su rumbo, otros cumplen horarios, otros avanzan con sus propias preocupaciones. El dolor ajeno no siempre interrumpe el flujo del mundo. Y esa indiferencia, a veces involuntaria, puede doler más que la herida misma. La caída no distingue méritos. No pregunta por creencias, por aciertos pasados, por intenciones. Simplemente ocurre. En ese sentido, el hombre del camino representa a cualquiera. Representa al que confió, al que se esforzó, al que pensó que podía con todo. Representa también al que hoy se siente incapaz de levantarse. Hay momentos en los que la vida deja a una persona a la intemperie. No siempre físicamente, pero sí emocionalmente. Enfermedad, pérdida, fracaso, traición, agotamiento profundo. Situaciones donde la fortaleza se quiebra y la autosuficiencia se vuelve ilusión. Es ahí donde se revela cuánto dependemos unos de otros. El silencio que rodea al herido es pesado. No hay explicación inmediata. No hay consuelo rápido. Solo espera. La espera del que no puede moverse por sí mismo es distinta. No es pasiva, es tensa. Está cargada de esperanza y de miedo al mismo tiempo. Esperanza de ser visto. Miedo de ser ignorado. Quedar herido en el camino confronta al ser humano con una verdad incómoda: la fragilidad no es excepción, es parte de la condición humana. Nadie camina siempre erguido. Nadie está exento de necesitar ayuda. Reconocer esto no debilita, humaniza. El hombre caído no pide, no reclama, no exige. Tal vez ya no tiene fuerzas. Tal vez aprendió que el auxilio no se ordena. Se ofrece o no llega. Esa pasividad aparente no es resignación, es límite. Cuando se ha sido golpeado, incluso la voz puede agotarse. Hay heridas visibles y heridas que no se notan. Las visibles suelen recibir atención más rápida. Las invisibles quedan a menudo sin respuesta. Sin embargo, ambas pesan. Ambas requieren cuidado. Ambas revelan la necesidad de un otro que mire sin juzgar. El camino entre Jerusalén y Jericó desciende. No solo geográficamente. Simbólicamente, es un descenso a la vulnerabilidad. La parábola no inicia en la altura, sino en la bajada. Porque es en los descensos donde se revela lo que realmente sostiene a una persona. La caída también confronta al herido con su propia dependencia. Ya no puede avanzar solo. Ya no controla el ritmo. Ya no decide. Esa pérdida de autonomía puede herir el orgullo más que el cuerpo. Aprender a necesitar es uno de los aprendizajes más difíciles del ser humano. Hay quienes, al verse heridos, se llenan de culpa. Se preguntan qué hicieron mal, qué error cometieron, en qué fallaron. Pero no toda caída es consecuencia de una falta. A veces es simplemente parte del camino. Confundir vulnerabilidad con culpa añade peso innecesario al dolor. El herido permanece ahí, entre la vida que continúa y la vida que se detuvo. No está muerto,
pero tampoco puede seguir como antes. Ese estado intermedio es profundamente humano. Muchas personas viven así durante largos periodos, sosteniendo una existencia que no termina de levantarse ni de caer del todo. La parábola comienza sin héroes, sin discursos, sin enseñanzas explícitas. Comienza con un ser humano vulnerable. Y eso no es casual. Antes de hablar de compasión, se muestra la necesidad. Antes de hablar de ayuda, se muestra la herida. La ética nace del reconocimiento del dolor real, no de teorías. El hombre del camino no sabe quién vendrá. No sabe si alguien se detendrá. No sabe si será visto como persona o como obstáculo. Esa incertidumbre acompaña a todo el que sufre. No hay garantías. Solo espera. Esa espera revela otra verdad profunda. Todos, en algún momento, hemos sido el herido. Tal vez no en un camino polvoriento, pero sí en una etapa de la vida. Todos hemos conocido la sensación de quedar expuestos, de depender de la mirada ajena, de necesitar sin poder devolver de inmediato. El herido no tiene nombre. No se dice quién es, de dónde viene, qué piensa. Porque no importa su identidad específica. Importa su condición. Es un ser humano en necesidad. Y eso basta para interpelar la conciencia. La historia no comienza preguntando quién ayudará, sino mostrando a quien necesita ayuda. Esa inversión es fundamental. Antes de preguntarnos qué haríamos, conviene reconocer dónde hemos estado caídos. Antes de juzgar al que pasa, conviene recordar cuando esperamos. El camino sigue siendo el mismo, pero ya no se recorre igual. El herido ha sido transformado por la caída. La vida también transforma a quienes atraviesan el dolor. No siempre se sale igual de una herida. A veces se sale más consciente. A veces más temeroso. A veces más abierto. La parábola nos coloca frente a esta escena inicial sin adornos. Un hombre, un camino, una caída. Nada más. Y sin embargo, ahí está contenida toda la condición humana. La posibilidad de avanzar y la posibilidad de quebrarse. La fortaleza y la fragilidad compartiendo el mismo trayecto. Antes de hablar de quienes pasan de largo, conviene permanecer un momento aquí. En el suelo. En la herida. En la espera. Porque solo quien se permite reconocer la propia vulnerabilidad puede comprender de verdad el valor de la compasión. Este primer movimiento no exige acción. Exige mirada interior. Reconocer al herido no fuera, sino dentro. Reconocer las propias caídas, las propias exposiciones, los momentos en los que se necesitó algo que no se podía dar solo. Desde ahí, la parábola comienza a abrirse. No como un relato antiguo, sino como un espejo silencioso. Un espejo que pregunta sin palabras, ¿recuerdas cuando estuviste ahí? ¿Recuerdas cómo se siente esperar? El camino continúa. Otros aparecerán. Decisiones se revelarán. Pero todo parte de este punto, un ser humano caído, vivo, esperando ser visto. Y esa imagen, sencilla y cruda, sostiene toda la profundidad de la historia que seguirá. Por el mismo camino por donde el herido permanecía tendido, comenzaron a pasar otros pasos. No llegaron con estruendo ni con anuncio. Llegaron como llega la mayoría de las personas a la vida del otro, ocupadas, con rumbo definido, con asuntos que atender. El camino seguía siendo camino, aún con alguien caído en él. El primero que apareció no era un desconocido del mundo espiritual. Era alguien habituado a transitar lo sagrado, familiarizado con normas, ritos y deberes. Al verlo, no se dice que no lo haya notado. Se dice que lo vio. La mirada estuvo ahí. El registro ocurrió. Pero después de ese instante, eligió continuar. Ver no siempre implica involucrarse. Hay miradas que reconocen la realidad y aún así deciden no tocarla. El paso de largo no siempre nace de la crueldad. Muchas veces nace del miedo, de la prisa, de la necesidad de no interrumpir el propio itinerario interior. El camino, para quien pasa, también tiene peso. Hay horarios, responsabilidades, compromisos que parecen inaplazables. Detenerse implica alterar el orden interno. Implica exponerse a lo imprevisible. Implica hacerse cargo de algo que no estaba en los planes. Pasar de largo puede justificarse de muchas formas. La mente es hábil para construir razones que alivian la conciencia. No es el momento. No es el lugar. No es seguro. Alguien más se encargará. Estas frases no siempre se pronuncian, pero operan en silencio, suavizando la decisión de no detenerse. El segundo que apareció tenía también conocimiento del orden, de la ley, de lo correcto. No era ajeno a los valores. Tampoco se dice que no haya visto. La escena vuelve a repetirse, mirada,
registro, distancia. El cuerpo sigue avanzando, dejando atrás al que no puede hacerlo. Hay una diferencia sutil entre no ver y no detenerse. No ver es ignorancia. No detenerse es elección. La parábola no acusa a quienes pasan, simplemente muestra el hecho. Y en esa sobriedad hay una enseñanza profunda. Muchas veces el daño no proviene de la maldad explícita, sino de la omisión tranquila. El paso de largo no siempre se siente como traición. A veces se siente como autoprotección. Detenerse conlleva riesgos. El herido puede estar muerto. Puede ser una trampa. Puede implicar tiempo, recursos, energía emocional. Pasar de largo parece, en comparación, una opción más segura. Sin embargo, esa seguridad tiene un costo interior. Cada vez que alguien elige no involucrarse, algo se ajusta por dentro. No de manera dramática, sino gradual. La sensibilidad se adapta. El corazón aprende a no sentir demasiado. El alma aprende a mirar sin detenerse. La parábola no condena con palabras, pero confronta con imágenes. Dos figuras que representan lo correcto, lo esperado, lo respetable, siguen su camino. No hacen daño directo. No golpean. No insultan. Simplemente continúan. Y esa continuidad se vuelve incómoda cuando se mira desde la herida. Pasar de largo también es una forma de mantenerse intacto. El que no se detiene no se ensucia, no se complica, no se expone. Sale del camino como entró. El problema es que también sale sin transformación. El dolor ajeno no lo toca, pero tampoco lo humaniza. Hay quienes leen esta parte de la historia buscando justificarse o acusarse. Sin embargo, el texto no invita a eso. Invita a reconocerse. Porque todos, en algún momento, han pasado de largo. No siempre frente a un herido visible, pero sí frente a una necesidad evidente. Pasar de largo ocurre cuando se evita una conversación necesaria. Cuando se ignora un gesto de cansancio. Cuando se minimiza una tristeza ajena. Cuando se prefiere la comodidad de no involucrarse. Estas decisiones no siempre se perciben como fallas, pero dejan huella. El camino del que pasa de largo sigue siendo funcional. Llega a destino. Cumple con lo previsto. La vida exterior no se desordena. El problema no aparece fuera, sino dentro. Algo se endurece lentamente. Algo se acostumbra a no detenerse. La parábola no explica las razones del sacerdote ni del levita. No las detalla. Eso es intencional. Las razones podrían ser muchas y todas comprensibles. El texto no discute la lógica, muestra el resultado. Dos pasos que continúan y una persona que permanece caída. Esta escena revela una tensión constante en la vida humana, el equilibrio entre deber y compasión. Cuando el deber se separa de la sensibilidad, se vuelve rígido. Cuando la compasión se separa de la conciencia, se vuelve impulsiva. El problema no es el deber, sino el deber sin humanidad. Pasar de largo también enseña algo sobre el miedo al contacto con el sufrimiento. El dolor ajeno incomoda porque recuerda la propia fragilidad. Detenerse frente a un herido es aceptar que uno también puede caer. Pasar de largo mantiene la ilusión de control. Hay momentos en los que la vida presenta una oportunidad de detenerse y no se reconoce como tal. Se percibe como interrupción, como estorbo, como carga. La forma en que se nombra una situación determina la forma en que se responde a ella. El herido no reclama, pero su presencia interpela. No acusa, pero incomoda. La incomodidad es, muchas veces, el primer signo de que algo importante está ocurriendo. Ignorar esa incomodidad es una forma de silenciar la conciencia. La parábola no coloca a los que pasan de largo como villanos evidentes. Los muestra como personas respetables, funcionales, correctas. Eso es precisamente lo que vuelve la escena tan perturbadora. El problema no es la maldad explícita, sino la normalidad indiferente. Pasar de largo no convierte a alguien en una mala persona de inmediato. Pero repetir ese gesto va formando un modo de estar en el mundo. Un modo donde el otro se vuelve paisaje, donde el dolor ajeno se vuelve ruido de fondo. El texto invita a detenerse aquí, no para juzgar, sino para mirar con honestidad. ¿Cuántas veces se ha seguido caminando por no saber qué hacer? ¿Cuántas veces se ha evitado mirar demasiado para no sentirse obligado a actuar? Hay una diferencia entre no poder ayudar y no querer involucrarse. Reconocer esa diferencia es incómodo, pero necesario. La parábola no exige que todos se conviertan en salvadores, pero sí expone el vacío que deja la indiferencia. El camino sigue abierto para quienes pasan de largo. No se cierra. No se castiga. Pero algo queda pendiente. La historia no termina con ellos.
Continúa esperando otra respuesta, otro modo de mirar. Antes de llegar al que se detiene, conviene permanecer un momento con quienes no lo hicieron. No para señalarlos, sino para reconocer esa parte humana que teme, que se protege, que elige seguir sin detenerse. Porque solo cuando se reconoce la propia tendencia a pasar de largo, se puede comprender la profundidad del gesto que vendrá después. Y solo desde esa honestidad, la compasión deja de ser ideal y comienza a ser posible. El camino quedó en silencio después de que los pasos se alejaron. El herido seguía allí, en el mismo lugar, con la misma herida, con la misma exposición. Nada había cambiado en su situación, excepto una cosa: ahora sabía que había sido visto y dejado atrás. Esa experiencia añade una capa distinta al dolor. No es solo la herida del cuerpo o del alma, es la herida de la invisibilidad. Ser visto y no ser atendido marca profundamente. No porque el otro tenga obligación absoluta, sino porque en ese cruce de miradas se abre una posibilidad que luego se cierra. La esperanza aparece por un instante y después se apaga. Ese movimiento interior, breve pero intenso, deja huella. La expectativa frustrada pesa más que la ausencia total. El herido no sabe por qué no se detuvieron. No conoce sus razones, ni sus temores, ni sus prioridades. Tampoco necesita conocerlas. Desde el suelo, todas las razones suenan lejanas. Cuando se está vulnerable, lo único que se percibe con claridad es la necesidad no atendida. Esta escena revela una verdad difícil de aceptar: no toda cercanía implica cuidado. No toda espiritualidad implica compasión. No todo lo correcto es humano. La distancia entre lo que se cree y lo que se vive puede ser amplia, incluso en personas bien intencionadas. El camino vuelve a quedar abierto. El tiempo pasa. El sol avanza. La herida sigue ahí. El herido no sabe si alguien más vendrá o si ese será el final. La parábola no dramatiza este momento, pero lo deja expuesto. Hay una crudeza sobria en la espera prolongada. Esperar cuando no hay garantías es una de las experiencias más profundas del ser humano. Esperar sin saber si la respuesta llegará. Esperar sin poder exigir. Esperar sin certezas. Esa espera pone al descubierto la fragilidad, pero también la dignidad del que no se rinde interiormente. El herido permanece vivo. Esa afirmación es importante. No está muerto, aunque la situación sea grave. Mientras hay vida, hay posibilidad. La parábola no se detiene en la muerte, sino en la vida sostenida en condiciones precarias. Eso cambia el enfoque. No se trata de tragedia final, sino de oportunidad abierta. Hay momentos en los que la vida parece colocar a una persona en pausa forzada. No se puede avanzar, no se puede retroceder, no se puede decidir. Solo se puede estar. Ese estar, aunque incómodo, es parte del proceso humano. No todo se resuelve con acción inmediata. El herido no tiene control sobre quién aparecerá. No puede elegir quién se detendrá. Esa pérdida de control es una de las experiencias más duras. Enseña humildad, pero también despierta miedo. Confiar cuando no se controla es una forma profunda de vulnerabilidad. La escena invita a mirar más allá del relato antiguo. Invita a recordar momentos propios de espera. Etapas en las que se necesitó algo que no llegó a tiempo. Personas que pasaron cerca y no se detuvieron. Situaciones donde se sintió que la vida seguía para otros, pero se detenía para uno. Es fácil juzgar a quienes pasan de largo desde la seguridad de la distancia. Es más difícil reconocer cómo se siente quedar atrás. La parábola, antes de invitar a la acción, invita a la identificación con la herida. Esa identificación es clave para que la compasión no sea superficial. El herido no se convierte en víctima pasiva. Su sola presencia mantiene abierta la pregunta ética. Su cuerpo en el camino es una interpelación silenciosa. No acusa, no reclama, pero obliga a posicionarse. La neutralidad desaparece ante una vida expuesta. Hay algo profundamente humano en permanecer ahí sin perder la dignidad. No arrastrarse, no mendigar, no manipular la compasión ajena. Simplemente estar, con lo que se es y con lo que se tiene. Esa dignidad silenciosa sostiene la escena con una fuerza que no necesita palabras. El camino que parecía solo un trayecto físico se revela como un espacio moral. No por reglas impuestas, sino por encuentros posibles. Cada cruce es una oportunidad de revelar quién se es. Para quién pasa y para quién espera. La parábola aún no presenta la respuesta. Se toma su tiempo. Permanece en la tensión. Esa demora es intencional. Obliga a quien escucha a evitar la incomodidad, a no resolver rápido, a no pasar al gesto heroico sin haber atravesado la herida.
El herido sigue siendo el centro de la escena. No se mueve. No cambia. Pero su presencia transforma el significado del camino. Ya no es solo un lugar de tránsito, es un lugar de encuentro pendiente. Este cierre del primer movimiento no busca alivio inmediato. Busca conciencia. Conciencia de la fragilidad compartida. Conciencia de lo que significa esperar. Conciencia de lo que duele no ser atendido. Antes de que aparezca quien se detiene, es necesario haber pasado por aquí. Por este espacio donde la vida queda suspendida. Porque solo quien ha reconocido la herida puede comprender el valor del cuidado. Solo quien ha habitado la espera puede dimensionar la fuerza de la compasión. El camino sigue abierto. La historia aún no se completa. Pero algo ya ha quedado claro. La vida humana no se mide solo por lo que se logra, sino por cómo se responde cuando alguien queda caído en el trayecto. Desde este punto, la parábola está lista para avanzar. Lo que vendrá no se entenderá sin haber permanecido primero junto al herido, en silencio, en espera, en verdad. Pasar de largo no siempre se decide con frialdad. A veces ocurre en un segundo, en un movimiento casi automático, como si el cuerpo supiera antes que la conciencia lo que va a hacer. El camino sigue, los pasos continúan, y la vida parece no alterarse. Sin embargo, algo se ha elegido. No de forma ruidosa, pero sí definitiva. Quien pasa de largo no necesariamente rechaza al herido. Muchas veces simplemente prioriza lo que considera urgente. El rumbo, el horario, la obligación, la norma. En ese orden interior, detenerse se percibe como un riesgo. El riesgo de involucrarse, de complicarse, de alterar la propia estabilidad. El paso se acelera, la mirada se desvía, y la decisión queda sellada. La parábola no entra en el interior de quienes pasan. No describe sus pensamientos ni sus emociones. Esa ausencia es intencional. Deja espacio para que cada oyente complete ese vacío con su propia experiencia. Porque todos conocen ese movimiento interno que justifica la distancia sin necesidad de palabras. Hay razones que parecen legítimas. Responsabilidades que no se pueden descuidar. Temores que no se quieren enfrentar. Normas que indican lo que corresponde hacer y lo que no. El problema no está en tener razones, sino en permitir que esas razones anulen la humanidad del otro. Pasar de largo puede convertirse en hábito. Una vez que se aprende a no detenerse, se hace más fácil repetir el gesto. La sensibilidad se ajusta. El corazón se protege. La conciencia se tranquiliza con argumentos que alivian momentáneamente, pero que a largo plazo dejan una huella de desconexión. La vida moderna ofrece muchas oportunidades para pasar de largo. No siempre frente a un cuerpo herido en un camino, pero sí frente a cansancios visibles, tristezas calladas, necesidades que no gritan. El ritmo acelerado favorece la distancia. La prisa se convierte en excusa constante. Quien pasa de largo suele pensar que no es el momento adecuado, que hay otros más preparados, que alguien más se hará cargo. Esa delegación invisible no siempre se verifica. El herido queda ahí, y la responsabilidad se diluye en el anonimato del camino. El texto no acusa con dureza. No señala con el dedo. Simplemente muestra. Dos figuras respetables continúan su trayecto. La escena es incómoda precisamente porque no hay villanos evidentes. Hay normalidad. Y esa normalidad indiferente interpela más que cualquier reproche explícito. Pasar de largo también revela una relación particular con el sufrimiento. Para algunos, el dolor ajeno se percibe como amenaza. Amenaza al equilibrio, a la seguridad, a la idea de control. Evitar el dolor del otro es, en el fondo, evitar el recuerdo de la propia fragilidad. Hay quienes han aprendido que involucrarse trae consecuencias. Que ayudar cansa, que escuchar pesa, que detenerse implica asumir costos. Esa experiencia previa puede endurecer la respuesta. El corazón se defiende anticipadamente, no por maldad, sino por cansancio acumulado. La parábola no justifica ni condena. Expone una realidad humana compleja. La omisión no siempre nace de la falta de valores, sino de valores mal ordenados. Cuando el orden interno coloca la norma por encima de la vida concreta, algo se desajusta. Pasar de largo no siempre se siente como una elección moral. A veces se vive como simple continuidad. La vida sigue. El día no se detiene. El entorno no se altera. Esa aparente neutralidad es engañosa. Toda no acción frente a una vida vulnerable es, en sí misma, una acción. El camino de quienes pasan de largo es eficiente. Llegan a destino. Cumplen con lo previsto. Nada externo parece fallar. El costo se manifiesta de otro modo, más silencioso.
Se pierde una oportunidad de transformación. Se refuerza una distancia interior que luego se reproduce en otros ámbitos. Hay decisiones que no se registran como importantes en el momento en que se toman. Solo se comprenden después, cuando se acumulan. Pasar de largo una vez parece insignificante. Hacerlo repetidamente configura una forma de estar en el mundo. La parábola invita a detenerse aquí, no para señalar a otros, sino para observarse con honestidad. ¿Cuántas veces se ha seguido adelante por no saber qué hacer? ¿Cuántas veces se ha evitado mirar para no sentirse responsable? ¿Cuántas veces se ha elegido la comodidad de no involucrarse? Pasar de largo también puede ser una forma de obediencia. Obediencia a sistemas, a roles, a expectativas. Cuando la obediencia se desconecta de la compasión, se vuelve rígida. La vida humana no cabe del todo en normas abstractas. Siempre desborda. El herido queda atrás, pero la escena no se cierra. Permanece abierta. La historia no avanza hasta que se enfrente esta tensión. El oyente queda suspendido entre la comprensión y la incomodidad. Esa suspensión es necesaria. Evita respuestas rápidas. Obliga a mirar más profundo. Hay una diferencia entre no poder ayudar y no querer involucrarse. Reconocer esa diferencia no es cómodo. Implica revisar motivaciones, miedos, prioridades. La parábola no exige heroísmo, pero sí honestidad interior. El paso de largo no convierte automáticamente a alguien en insensible, pero normalizarlo sí erosiona la capacidad de respuesta. La sensibilidad necesita ser ejercitada. Si no se usa, se atrofia. El corazón aprende lo que practica. La escena de quienes pasan de largo prepara el terreno para lo que vendrá. Sin este contraste, el gesto que sigue no tendría la misma fuerza. La compasión se comprende mejor cuando se ha visto la indiferencia. El cuidado se valora más cuando se ha habitado la ausencia de cuidado. No cierra con una enseñanza explícita. Cierra con una pregunta implícita que permanece abierta. ¿Qué hace que alguien se detenga y otro no? La respuesta no se dará con palabras, sino con una escena distinta, un gesto inesperado, una decisión que rompe la lógica del camino. No para culparse, sino para reconocer. Porque solo quien reconoce su tendencia a pasar de largo puede comprender la profundidad de la compasión auténtica. El camino sigue. El herido espera. Y la historia aún no ha dicho su última palabra. Pasar de largo no termina cuando el cuerpo se aleja. La decisión continúa resonando por dentro, aunque muchas veces no se la quiera escuchar. Hay elecciones que no reclaman atención inmediata, pero que permanecen como un eco suave, casi imperceptible, en el interior. No incomodan de golpe, se acomodan lentamente. Quien sigue su camino suele hacerlo convencido de que actuó según lo correcto. La conciencia se apoya en argumentos sólidos. El deber cumplido. La prudencia. El orden. Todo parece encajar. Sin embargo, hay algo que no termina de asentarse. Una ligera incomodidad que no se nombra, pero que acompaña. La parábola no describe remordimiento explícito, pero lo sugiere en el silencio posterior. El paso que continúa no borra la imagen del herido. Aunque no se mire atrás, la escena ya ha sido registrada. La memoria guarda lo que la prisa quiso dejar atrás. Hay decisiones que parecen pequeñas solo porque se toman rápido, no porque lo sean. Pasar de largo frente a una vida vulnerable no es un gesto neutro. Aunque no se viva como culpa, sí moldea la forma en que una persona se relaciona con el dolor ajeno en adelante. La distancia física se convierte en distancia interior. No siempre de manera consciente. El corazón aprende a no detenerse, a no sentir demasiado, a no implicarse. Esa protección interna puede parecer necesaria, pero también limita la capacidad de encuentro. El texto no muestra a quienes pasan de largo como personas frías o indiferentes por naturaleza. Los muestra como seres humanos atrapados en un orden que no deja espacio para la interrupción. Un orden donde detenerse parece un error, no una posibilidad. Ese orden no siempre es impuesto desde fuera. Muchas veces se construye desde dentro. Expectativas personales, exigencias internas, miedo a fallar, necesidad de control. Todo eso puede convertir la compasión en algo incómodo, incluso amenazante. Pasar de largo también puede ser una forma de evitar la pregunta incómoda. ¿Y si mañana soy yo el que queda ahí? Mirar al herido es aceptar la propia fragilidad. Seguir caminando permite sostener la ilusión de que la vida está bajo control. La parábola no rompe esa ilusión de inmediato. La deja intacta por un momento. Permite que quienes pasan de largo continúen. No hay castigo visible. No hay consecuencia inmediata.
Esa ausencia de consecuencias externas hace que la decisión parezca aún más justificable. Sin embargo, la historia no termina ahí. Lo que no se muestra en la escena es lo que ocurre dentro. La vida interior no se rige por la misma lógica que la exterior. Aunque el camino continúe sin obstáculos, algo se ha desplazado en el interior. Cada vez que se elige no detenerse, se refuerza una forma de responder. La próxima vez será más fácil. La siguiente aún más. Así se construyen hábitos del alma. No por grandes decisiones, sino por pequeñas omisiones repetidas. La parábola no acusa porque sabe que la acusación cierra. En cambio, la exposición abre. Mostrar el gesto sin juzgar permite que cada oyente se observe sin defensas. La incomodidad que surge no viene de fuera, nace del reconocimiento. Pasar de largo también revela una tensión profunda entre identidad y acción. Quien pasa puede verse a sí mismo como alguien correcto, justo, comprometido. El gesto no encaja del todo con esa imagen, pero la mente encuentra la forma de integrarlo sin conflicto. Se ajusta a la narrativa interna. Ese ajuste es sutil. No se percibe como engaño, sino como coherencia. La mente protege la identidad incluso cuando la acción la contradice. Este mecanismo es profundamente humano y por eso la parábola resulta tan actual. El herido, mientras tanto, sigue esperando. No sabe nada de estas justificaciones internas. No conoce el debate silencioso. Su realidad es concreta, está ahí, vulnerable, dependiendo de algo que no llega. La distancia entre estas dos realidades es abismal. La escena pone en evidencia cómo el dolor ajeno puede convertirse en abstracción cuando no se toca. Desde fuera, la situación puede analizarse. Desde dentro, solo se vive. Esa diferencia marca el límite entre la reflexión y la compasión. Pasar de largo no siempre significa falta de sensibilidad. A veces significa sensibilidad mal gestionada. Quien ha sufrido mucho puede aprender a cerrarse para no volver a sentir. Esa clausura no siempre se reconoce como tal, se presenta como fortaleza. La fortaleza, sin embargo, no consiste en no sentir. Consiste en sostener lo que se siente sin dejar que paralice. La parábola, al mostrar a quienes no se detienen, revela una fortaleza aparente que en realidad es evitación. Hay una pregunta silenciosa que atraviesa esta parte del relato. ¿Qué lugar ocupa el otro en la propia vida? No como idea, sino como realidad concreta. ¿Es alguien que puede interrumpir el camino o solo alguien que aparece mientras se avanza? Cuando el otro no puede interrumpir, la relación se vuelve superficial. Se mantiene mientras no incomode. En cuanto exige algo, se retira. Esta lógica no se limita al camino de la parábola, atraviesa muchas relaciones humanas. La historia no avanza todavía hacia la respuesta. Se detiene en este punto porque es aquí donde se define mucho más de lo que parece. Antes de hablar de compasión, hay que comprender la lógica de la distancia. Antes de admirar el gesto que vendrá, hay que reconocer lo habitual. El oyente es invitado a permanecer un momento en este lugar incómodo. No para castigarse, sino para observarse sin adornos. ¿Qué se prioriza cuando alguien necesita? ¿Qué se protege? ¿Qué se teme perder al detenerse? Pasar de largo suele proteger algo. Tiempo, energía, imagen, seguridad. La pregunta no es si eso es comprensible, sino si es suficiente. La parábola no responde con conceptos, responde con un gesto posterior que reordena las prioridades. La historia sigue esperando una respuesta distinta, una ruptura de la lógica conocida. El oyente queda preparado para reconocer la diferencia cuando aparezca. Porque solo después de haber visto cómo se pasa de largo una y otra vez, se puede comprender el impacto real de alguien que decide detenerse. La escena está lista. El contraste está preparado. El camino espera una decisión distinta. Y esa decisión, cuando llegue, no se entenderá sin haber atravesado primero este espacio donde la distancia parecía razonable y la indiferencia, normal. El paso de largo, repetido, va construyendo una forma de vivir. No se percibe de inmediato, porque no produce rupturas visibles. Todo sigue funcionando. La rutina se mantiene. Las responsabilidades se cumplen. Sin embargo, algo se va acomodando por dentro de manera casi imperceptible. La sensibilidad se regula. La compasión se dosifica. El corazón aprende a no detenerse demasiado. Hay una tranquilidad aparente en esa continuidad. No hay sobresaltos. No hay interrupciones. El camino se recorre con eficacia. Pero esa eficacia tiene un precio silencioso. La vida se vuelve predecible, y lo imprevisible comienza a percibirse como amenaza. El dolor ajeno, que siempre irrumpe sin avisar,
se convierte en algo que conviene esquivar. La parábola muestra que pasar de largo no siempre nace de la falta de valores, sino de valores colocados en un orden rígido. Cuando el orden se vuelve más importante que la vida concreta, algo se deshumaniza. No porque se quiera, sino porque se prioriza lo abstracto sobre lo real. El herido, desde el suelo, no percibe ese orden interno. No conoce la jerarquía de valores del que pasa. No entiende los motivos. Solo vive la ausencia. Esa distancia entre la intención del que pasa y la experiencia del que queda es uno de los puntos más delicados de la historia. Hay decisiones que no se explican al que sufre. Y aunque pudieran explicarse, no aliviarían la herida. La necesidad no se calma con razones. Se calma con presencia. La parábola insiste en esta verdad sin decirla directamente. La muestra. Pasar de largo también tiene un efecto acumulativo en la mirada. Se aprende a ver sin involucrarse. A registrar sin tocar. A reconocer sin responder. Esa forma de mirar se vuelve habitual y luego se traslada a otros ámbitos de la vida, relaciones, trabajo, comunidad. Con el tiempo, la distancia se normaliza. Ya no se vive como elección, sino como forma de ser. El corazón se acostumbra a no detenerse y deja de notar que algo falta. La ausencia de compasión no se siente como vacío inmediato, se siente como control. Control del tiempo. Control de la energía. Control de las emociones. Ese control brinda seguridad, pero también reduce la capacidad de encuentro. La vida se vuelve manejable, pero menos profunda. La parábola sugiere esta tensión sin necesidad de señalarla. Quien pasa de largo no se convierte en una figura oscura. Sigue siendo respetable, funcional, correcto. Eso es lo que vuelve la escena tan inquietante. La falta de compasión no siempre se presenta como transgresión, sino como normalidad. Hay una normalidad que no se cuestiona porque está bien vista. Cumplir, avanzar, no complicarse, seguir. Esa normalidad puede convivir con una profunda desconexión humana. Y cuando la desconexión se vuelve norma, el sufrimiento ajeno pierde urgencia. La historia no acusa, pero tampoco consuela. Deja al oyente frente a una imagen incómoda, se puede ser correcto y, aún así, no ser compasivo. Se puede cumplir con todo y, aún así, dejar a alguien atrás. Esa posibilidad desarma muchas certezas. El herido permanece como testigo silencioso de esa verdad. No habla, pero su presencia cuestiona. No se mueve, pero su inmovilidad obliga a posicionarse. Mientras está ahí, la historia no puede cerrarse. Falta algo. Hay momentos en los que la vida presenta situaciones que no encajan en el orden previsto. Personas que interrumpen, necesidades que desorganizan, dolores que no estaban en la agenda. La forma en que se responde a esas interrupciones revela mucho más que las grandes decisiones planificadas. Pasar de largo frente a la interrupción refuerza una vida sin fisuras. Pero una vida sin fisuras suele ser también una vida sin profundidad. La parábola no idealiza el desorden, pero muestra que el encuentro verdadero siempre altera algo. La ausencia de consecuencias inmediatas refuerza la elección de no detenerse. No pasa nada visible. El día continúa. El trayecto se completa. Esa aparente confirmación hace que la decisión parezca correcta. La vida interior, sin embargo, sigue otro ritmo. Con el tiempo, la distancia se convierte en hábito y el hábito en identidad. No se percibe como falta, sino como estilo. El corazón se acostumbra a no responder y deja de esperar algo distinto de sí mismo. La parábola se detiene aquí por una razón profunda. Antes de presentar el gesto que rompe esta lógica, permite que se vea claramente cuál es la lógica dominante. Sin este contraste, la compasión parecería un ideal abstracto. Con él, se vuelve una ruptura concreta. El oyente queda invitado a mirarse sin prisa. No para condenarse, sino para reconocer patrones. ¿Cuántas veces se ha seguido adelante porque detenerse parecía demasiado? ¿Cuántas veces se ha priorizado el orden por encima del encuentro? Reconocer esto no debilita. Al contrario, abre una posibilidad. Solo quien reconoce su tendencia a pasar de largo puede comprender la fuerza de una decisión distinta. La parábola no busca culpables, busca conciencia. Cierra con un vacío. Un vacío deliberado. Falta algo. Falta alguien que rompa el esquema. Falta un gesto que no responda a la lógica conocida. El camino sigue. El herido permanece. La historia aún no ha mostrado su centro. Todo lo anterior prepara el terreno para un acto inesperado, para una decisión que no se explica por normas ni por costumbre. Ese acto está por aparecer. Y cuando lo haga,
no será entendido como simple bondad, sino como una elección que desafía todo lo visto hasta ahora. Para comprenderlo, era necesario atravesar primero este espacio donde pasar de largo parecía razonable. La escena está lista. El contraste está preparado. La pregunta queda suspendida en el aire. ¿Es posible responder de otro modo? La historia no responde todavía. Invita a esperar. En ese mismo camino donde la prisa había marcado el paso y la distancia parecía norma, aparece una figura distinta. No se anuncia, no se impone, no reclama atención. Simplemente surge en la escena, como llegan las decisiones que cambian una historia sin hacer ruido. No viene cargado de expectativas ni respaldado por reconocimiento. Su presencia no responde a un rol esperado. La historia no subraya su origen, porque no es eso lo que importa. Lo decisivo ocurre en el interior, en el instante en que su mirada se cruza con la del que yace herido. Esa mirada no pasa rápido. No se desliza para evitar compromiso. Permanece el tiempo suficiente para comprender que frente a él hay una vida expuesta, no un obstáculo en el camino. En ese segundo silencioso, el trayecto pierde su carácter de simple tránsito y se convierte en un lugar donde algo esencial puede suceder. El tiempo, que hasta ahora parecía gobernar cada paso, deja de ser dueño de la escena. Ya no es la urgencia la que dicta el movimiento, sino una sensibilidad distinta. No hay cálculo visible, no hay debate prolongado. Hay una respuesta que nace de la capacidad de dejarse tocar por lo que se ve. La historia no habla de razonamientos complejos. Habla de una reacción profunda, casi inmediata, que no se apoya en normas ni en obligaciones externas. Lo que impulsa este gesto no es el deber, sino el reconocimiento silencioso de una humanidad compartida. La distancia que había protegido a otros se rompe. El espacio entre uno y otro se acorta. No desde la superioridad, sino desde la cercanía. No para corregir, sino para acompañar. No para evaluar, sino para cuidar. Aproximarse al dolor ajeno no es cómodo. Exige atravesar la incomodidad, aceptar la crudeza de la herida, exponerse al contacto con aquello que muchos prefieren no mirar de cerca. Sin embargo, aquí no hay evasión. Hay presencia. Una presencia que no huye ni se protege tras explicaciones. El camino, que hasta ahora había sido escenario de indiferencia funcional, se transforma. Ya no es solo un espacio físico, sino un territorio humano. Un lugar donde la vida, incluso herida, reclama ser reconocida. No hay preguntas sobre causas ni juicios sobre responsabilidades. No se investiga el pasado del herido. No se condiciona la ayuda a explicaciones previas. Lo que importa es el ahora, una persona que no puede seguir sola. Este gesto no nace del impulso heroico ni del deseo de ser visto. Es sencillo y profundo a la vez. Se expresa en la cercanía, en la atención, en el tiempo ofrecido sin exigencias. La ayuda real siempre comienza ahí, donde alguien se permite estar sin garantías. La escena asume el riesgo sin dramatizarlo. El peligro del camino no desaparece, pero tampoco se convierte en excusa. El miedo no gobierna la respuesta. No se niega su existencia, pero tampoco se le concede el poder de decidir. En este punto, la lógica habitual se quiebra. Aquella que privilegiaba el orden, la eficiencia y la autopreservación cede espacio a otra manera de responder. No como ideal abstracto, sino como acción concreta. El herido, por primera vez desde su caída, deja de estar completamente solo. La herida sigue abierta, el cuerpo sigue débil, pero algo esencial cambia. La soledad se disuelve. La espera se vuelve compartida. Y eso transforma el peso del sufrimiento. La presencia no resuelve todo, pero sostiene. No promete soluciones inmediatas, pero ofrece algo más profundo, compañía. El dolor acompañado no es igual al dolor ignorado. La historia lo muestra sin explicarlo. No hay prisa por terminar. No hay urgencia por cerrar la escena. Este encuentro no responde a un cronograma. Se rige por la necesidad real del momento. El camino puede esperar. La vida expuesta no. Este acto no engrandece al que ayuda, lo humaniza. No lo coloca por encima, sino al lado. La parábola evita la exaltación para que el gesto permanezca cercano, posible, alcanzable. No es un llamado a lo extraordinario, sino a lo esencial. En esta aproximación se revela una verdad profunda. El valor de una vida no depende de su capacidad de avanzar. Incluso inmóvil, incluso herida, sigue siendo digna de cuidado. Esa convicción no se proclama, se vive. Quien ofrece esta respuesta tampoco sale igual de la escena. Algo se reordena en su interior.
El contacto con la fragilidad ajena despierta una sensibilidad distinta. La compasión no solo alivia al que sufre, transforma a quien la ejerce. A partir de este momento, el camino ya no será el mismo. No porque cambie su forma, sino porque ha sido atravesado por una elección que rompe con lo establecido. Una elección que demuestra que siempre existe otra manera de responder. Este primer gesto no cierra la historia. No sana por completo. No restaura todo lo perdido. Pero abre un nuevo horizonte. Marca el inicio de algo distinto. La historia, por fin, comienza a moverse hacia su centro. Antes de avanzar hacia lo que seguirá, es necesario permanecer aquí. En esta cercanía silenciosa. En esta respuesta que no se explica con palabras. Porque todo lo que vendrá nace de este momento, una vida que decide no seguir de largo frente al dolor. Desde aquí, la parábola cambia de tono. El camino ya no es solo un trayecto. Se ha convertido en un lugar donde la humanidad vuelve a tener espacio. La cercanía abre un proceso que no se resuelve con un solo gesto. Cuando alguien se aproxima al dolor ajeno, comienza un camino distinto, más lento, más comprometido, más real. No es un acto aislado, es una secuencia de decisiones pequeñas que, juntas, construyen cuidado. El herido no se convierte de inmediato en alguien fuerte. La herida sigue ahí, el cuerpo sigue frágil, la incertidumbre permanece. La diferencia es que ya no carga todo solo. La presencia del otro introduce una nueva dimensión, el peso compartido. Y cuando el peso se comparte, deja de aplastar del mismo modo. El cuidado verdadero no nace del impulso de resolverlo todo. Nace de la disposición a acompañar incluso cuando no hay soluciones inmediatas. Hay dolores que no se quitan rápido. Hay procesos que no se aceleran. El samaritano no fuerza el ritmo, se ajusta a la realidad del herido. Acompañar exige paciencia. Exige renunciar a la ansiedad de terminar pronto. Exige aceptar que la sanación no siempre es visible al instante. La historia no habla de milagros repentinos, sino de gestos constantes. La sanación comienza muchas veces con la calma que ofrece una presencia estable. El cuidado también implica contacto con lo concreto. No se queda en la intención ni en la emoción momentánea. Se traduce en acciones simples que alivian una necesidad inmediata. Lo concreto dignifica, porque responde a lo real, no a una idea abstracta del bien. El herido recibe sin poder devolver. Esa asimetría incomoda a muchos. Vivimos en una cultura donde el intercambio parece condición. Aquí no hay intercambio. Hay entrega. Y esa entrega no humilla, porque no exige gratitud inmediata ni reconocimiento. Cuidar sin humillar es uno de los aprendizajes más profundos de esta parte de la historia. El samaritano no coloca al herido en una posición inferior. No lo reduce a su herida. No lo trata como carga. Lo reconoce como persona, incluso en su fragilidad. La ayuda que nace desde la superioridad pesa. La ayuda que nace desde la humanidad compartida sostiene. La diferencia no está en lo que se da, sino en cómo se da. La historia cuida ese matiz con delicadeza. Acompañar también implica renunciar al control. El samaritano no dirige la vida del herido. No decide por el más allá de lo necesario. No invade su proceso. Se limita a sostener lo imprescindible para que pueda continuar cuando sea posible. Hay una sabiduría silenciosa en este tipo de cuidado. No se impone, no acelera, no exige cambios inmediatos. Confía en que la vida, cuando es sostenida, encuentra su propio ritmo de recuperación. El camino deja de ser un lugar hostil cuando alguien se queda. No porque el peligro desaparezca, sino porque la soledad se rompe. La soledad es, muchas veces, lo que vuelve insoportable el dolor. El acompañamiento no elimina la herida, pero devuelve la dignidad. Esta parte de la historia habla de una compasión madura. No emocionalmente desbordada, no ingenua, no ansiosa por salvar. Es una compasión firme, estable, silenciosa. Una compasión que no busca protagonismo. El cuidado auténtico no necesita testigos. No se anuncia. No se publica. Simplemente ocurre. La historia no menciona espectadores, porque lo esencial sucede lejos de la mirada pública. Eso le da profundidad y verdad. Acompañar también implica asumir costos. No siempre económicos, a veces emocionales, a veces de tiempo, a veces de energía. El samaritano acepta esos costos sin dramatizarlos. No los enumera. No los convierte en mérito. Los asume como parte del gesto. La vida humana se transforma cuando alguien acepta cargar un poco del peso del otro. No porque eso resuelva todo, sino porque rompe el aislamiento.
La herida deja de ser una experiencia solitaria y se convierte en un proceso compartido. Hay algo profundamente sanador en saberse acompañado sin ser interrogado, sin ser evaluado, sin ser presionado a mejorar rápido. El herido puede simplemente estar, sin tener que justificarse. Esa libertad interior es parte del cuidado. El samaritano no se apura a cerrar la escena. No actúa como si el encuentro fuera una interrupción molesta. Le concede tiempo. Y el tiempo ofrecido es una de las formas más valiosas de cuidado en un mundo que siempre apura. La historia no idealiza el sufrimiento. No lo glorifica. No dice que la herida sea buena. Dice, en cambio, que el cuidado es posible incluso en medio de ella. Y eso cambia la experiencia humana del dolor. Acompañar sin apropiarse es otro aspecto clave. El samaritano no convierte al herido en proyecto personal. No lo usa para sentirse bueno. No se define a sí mismo a través de la ayuda. Simplemente responde a una necesidad concreta. Este tipo de cuidado libera tanto al que recibe como al que da. Libera al herido de la soledad extrema. Libera al que acompaña de la dureza interior que produce la indiferencia. Ambos son transformados, aunque de maneras distintas. La escena muestra que la compasión no necesita grandes discursos. Necesita coherencia entre lo que se ve y lo que se hace. El samaritano actúa de acuerdo con lo que reconoce, sin dividir su interior entre valores y gestos. El camino, que había sido escenario de omisión, se convierte ahora en espacio de cuidado. No por decreto, sino por presencia. Una presencia que permanece el tiempo necesario, sin huir cuando el proceso se vuelve incómodo. La herida comienza a ser atendida, pero la historia no se detiene en detalles técnicos. Porque lo importante no es el método, sino la actitud. La sanación comienza en el momento en que alguien decide no soltar al otro a mitad del proceso. Acompañar hasta donde se puede es una forma de honestidad. El samaritano no promete lo que no sabe si podrá cumplir. No ofrece soluciones absolutas. Ofrece lo que tiene y lo que es. Y eso basta para iniciar la restauración. Esta parte de la historia invita a revisar cómo se entiende la ayuda. No como control, no como salvación, no como superioridad, sino como caminar un tramo junto a otro, sosteniendo lo necesario para que no quede solo. El cuidado verdadero no invade, no asfixia, no anula. Sostiene sin poseer. Esa es una de las enseñanzas más sutiles de esta escena. El herido sigue siendo frágil, pero ya no está abandonado. Esa diferencia cambia todo. La esperanza no surge de la curación inmediata, sino de la certeza de no estar solo en el proceso. La historia avanza lentamente porque quiere que se entienda algo esencial. La compasión no es un instante emotivo, es un camino que se recorre paso a paso. Cada gesto cuenta. Cada decisión suma. Antes de seguir hacia lo que vendrá después, es necesario quedarse un poco más aquí. En esta forma de acompañar que no se impone. En este cuidado que no presume. En esta cercanía que respeta. Porque sin esta profundidad, la parábola se quedaría en una buena intención. Con ella, se convierte en una enseñanza viva sobre cómo la humanidad se sostiene cuando alguien decide cuidar sin condiciones. El camino sigue abierto. La historia aún no ha terminado. Pero algo fundamental ya ha sido establecido. El cuidado verdadero transforma el dolor sin negarlo, y convierte la fragilidad en un lugar donde la dignidad puede permanecer intacta. El cuidado no termina en el primer gesto ni en la cercanía inicial. Cuando alguien decide implicarse de verdad, la compasión continúa más allá del momento inmediato. No se agota en aliviar lo urgente, se proyecta hacia el futuro, buscando sostener incluso cuando el camino debe seguir. El herido, aunque acompañado, aún no puede retomar su trayecto por sí mismo. La fragilidad persiste. El cuerpo necesita tiempo. El ánimo necesita seguridad. La historia muestra que la compasión auténtica no abandona cuando el proceso se vuelve más largo de lo esperado. No se retira cuando el alivio no es inmediato. Hay una forma de ayudar que se cansa rápido. Es la que espera resultados visibles, agradecimiento explícito, cambio acelerado. Aquí ocurre algo distinto. El cuidado se adapta al ritmo real de la persona herida, no al deseo del que acompaña. Esa adaptación es una de las pruebas más profundas de la compasión. El camino continúa, pero ahora se transforma en tránsito compartido. Ya no se trata solo de estar junto al herido, sino de pensar en su continuidad, en su recuperación, en su seguridad. La compasión madura mira más allá del momento presente y asume responsabilidad por lo que sigue. Cargar con otro por un tramo implica aceptar que la vida del otro importa lo suficiente como para reorganizar la propia.
No como sacrificio dramático, sino como elección consciente. El samaritano no abandona su vida, la reordena temporalmente para que el otro no quede a mitad del camino. Este cuidado no se vive como obligación pesada. Se vive como coherencia. Coherencia entre lo que se reconoce como valioso y lo que se hace para sostenerlo. Cuando la acción nace de esa coherencia, el cansancio existe, pero no destruye el sentido. La historia sugiere algo profundo: ayudar no siempre significa quedarse para siempre. A veces significa asegurar que el otro pueda continuar, aunque sea con ayuda distinta. La compasión no se apropia del proceso del otro, lo respeta. El herido comienza a experimentar algo nuevo. No solo alivio físico, sino confianza. Confianza en que no será soltado sin cuidado. Confianza en que su vida importa incluso cuando no puede avanzar solo. Esa confianza es parte esencial de la sanación. Hay una diferencia entre rescatar y acompañar. Rescatar busca terminar rápido. Acompañar acepta el proceso. El samaritano no rescata para sentirse eficaz, acompaña para que la vida del otro recupere estabilidad. Este acompañamiento no se vive desde la superioridad, sino desde la igualdad humana. Hoy uno cuida, mañana podría necesitar cuidado. Esa conciencia mantiene el gesto limpio, sin orgullo ni dominio. La historia no presenta la compasión como un impulso desordenado. La presenta como una respuesta lúcida, concreta, responsable. No improvisa sin pensar. No se desentiende después. Hay continuidad entre el primer gesto y lo que sigue. Cargar con el otro implica confiar en que la vida merece ese esfuerzo. Implica creer que ninguna existencia es prescindible. Esa creencia no se formula en palabras, se expresa en la disposición a sostener más allá de lo cómodo. El herido no se convierte en deuda. No queda atado al que lo ayuda. La ayuda no crea dependencia emocional ni control. Se ofrece con libertad y se entrega con respeto. Esa forma de dar libera a ambos. El camino, que al inicio parecía escenario de violencia y abandono, se convierte ahora en espacio de restauración. No porque el peligro desaparezca, sino porque la respuesta humana ha cambiado. La historia muestra que el entorno no siempre se transforma, pero la experiencia sí. La compasión auténtica no promete que el dolor no volverá. Promete que, cuando vuelva, la humanidad puede responder de otra manera. Esa promesa no elimina el sufrimiento del mundo, pero le quita su carácter absoluto. No con un final triunfal, sino con una verdad sencilla: la vida se sostiene cuando alguien decide no soltar al otro antes de tiempo. Esa decisión, silenciosa y constante, es una de las expresiones más profundas del amor humano. La parábola, hasta aquí, ha mostrado el camino, la caída, la indiferencia y la respuesta distinta. Ha mostrado que siempre existe la posibilidad de elegir de otro modo. No desde la perfección, sino desde la conciencia. Antes de seguir avanzando hacia las partes finales de esta historia, conviene detener la escucha un momento y dejar que esta escena repose. No para imitarla de forma idealizada, sino para permitir que dialogue con la propia vida. Todos hemos necesitado alguna vez que alguien no se fuera demasiado pronto. Todos hemos experimentado el alivio de una presencia que permanece cuando el proceso es largo. Y también, en algún momento, hemos sido invitados a sostener a otros más allá del primer gesto. Esta historia no pide admiración. Pide honestidad. Pide preguntarse, sin culpa ni autoexigencia, qué tipo de presencia se elige ser en los caminos que se cruzan cada día. Si este audiolibro está resonando contigo, si estas reflexiones te acompañan y te ayudan a mirar tu vida con más profundidad y humanidad, te invito a seguir caminando junto a este espacio. Al suscribirte, permites que estas historias, parábolas y reflexiones sigan llegando a más personas que también necesitan pausa, sentido y acompañamiento interior. Aquí seguimos construyendo un lugar donde la escucha es lenta, la palabra es cuidadosa y la humanidad tiene espacio. Gracias por estar, por escuchar y por permitir que esta historia también dialogue con tu propio camino. Cuando la escena del cuidado parece cerrarse, la historia abre un nuevo horizonte. La compasión no se agota en el gesto inmediato ni se limita al alivio de una herida puntual. Tiene un eco más amplio, una proyección silenciosa que alcanza la forma en que una persona vuelve a mirar su propia vida, sus decisiones y sus propósitos. Después del encuentro, nada queda exactamente igual. El camino sigue siendo camino, pero la conciencia ya no transita del mismo modo. Quien ha sido tocado por la fragilidad ajena no puede volver a caminar con la misma indiferencia. Algo se ha reordenado por dentro. Las prioridades comienzan a tomar otro peso. Lo que antes parecía urgente ahora se mira con más calma.
Lo que antes se postergaba adquiere un valor distinto. La historia del buen samaritano no se queda solo en la acción concreta. Invita a mirar más allá, hacia el sentido profundo de los proyectos humanos. ¿Para qué se avanza? ¿Con qué intención se construye? ¿Desde qué lugar interior se persigue lo que se desea? Estas preguntas no aparecen como interrogantes explícitos, pero atraviesan la escena con fuerza. El cuidado auténtico despierta una conciencia más amplia. Quien acompaña descubre que su vida no se define únicamente por lo que logra, sino por la forma en que responde cuando el camino presenta una interrupción significativa. Esa respuesta no solo beneficia al otro, transforma la manera de habitar el propio propósito. Hay proyectos que se construyen desde la prisa, desde la necesidad de llegar, desde el temor a quedarse atrás. Y hay proyectos que nacen desde la coherencia, desde el reconocimiento de lo que verdaderamente importa. El encuentro con el herido coloca al samaritano frente a esta diferencia, aunque la historia no lo verbalice. La compasión madura no cancela los sueños personales, pero los ordena. No exige abandonar la vida propia, pero sí revisarla. Después de cuidar, ya no se puede perseguir metas sin considerar el impacto que tienen en otros. El propósito deja de ser individualista y comienza a integrar la dimensión humana. La parábola sugiere que el sentido profundo de la vida no se encuentra solo en alcanzar objetivos, sino en la calidad del camino recorrido. Un camino puede estar lleno de logros y, aún así, vacío de humanidad. Otro puede avanzar más lento y, sin embargo, estar lleno de significado. El samaritano no aparece como alguien que renuncia a todo para cuidar. Aparece como alguien que incorpora el cuidado a su manera de vivir. Eso marca una diferencia importante. La compasión no se opone al propósito, lo purifica. Después de este encuentro, los proyectos ya no pueden construirse de espaldas al dolor humano. No porque el dolor deba gobernarlo todo, sino porque ignorarlo empobrece cualquier construcción. La vida, cuando se separa de la sensibilidad, se vuelve funcional pero hueca. La historia invita a revisar desde dónde se toman las decisiones. ¿Desde la necesidad de control? ¿Desde el miedo a perder? ¿Desde el deseo de reconocimiento? ¿O desde una conciencia que integra al otro como parte del propio camino? Estas preguntas no exigen respuestas inmediatas, pero abren un espacio interior honesto. El propósito humano se revela, muchas veces, en las interrupciones. No en lo planificado, sino en lo inesperado. No en lo que se quería hacer, sino en lo que se necesitó hacer. La parábola muestra que hay llamados que no llegan con claridad, sino disfrazados de dificultad. Hay quienes entienden el propósito como una meta fija, algo que se alcanza y se conserva. La historia propone otra mirada, el propósito como un proceso vivo, que se ajusta, se profundiza y se humaniza a medida que la vida presenta encuentros reales. Después del cuidado, la vida del samaritano no se vuelve más simple, pero sí más clara. La claridad no elimina los desafíos, pero ordena las prioridades. Cuando se sabe que es esencial, muchas tensiones pierden fuerza. La compasión también enseña a discernir qué proyectos valen la pena y cuáles no. No todo lo posible es necesario. No todo lo urgente es importante. El contacto con la fragilidad ajena ayuda a distinguir entre lo que suma vida y lo que solo llena tiempo. Una pregunta sencilla y profunda: ¿esto que construyo cuida la vida, la mía y la de otros, o la desgasta? La respuesta no se mide en éxito externo, sino en coherencia interior. La historia no ofrece un manual de propósitos correctos. Ofrece una experiencia que transforma la manera de elegir. Después de acompañar una herida, se vuelve difícil justificar proyectos que excluyen, que endurecen, que ignoran. El propósito auténtico no nace de la ambición desmedida ni del miedo al vacío. Nace de una vida que ha aprendido a reconocer el valor del otro. Desde ahí, las decisiones adquieren un tono distinto. No son más perfectas, pero sí más humanas. La parábola sugiere que el verdadero sentido de la vida se revela cuando el cuidado se integra al rumbo. No como una carga adicional, sino como un criterio interno. El criterio que pregunta, una y otra vez, si el camino que se elige permite que la humanidad tenga lugar. Este momento del relato no busca cerrar nada. Busca abrir una reflexión más amplia. Una reflexión que no se resuelve en palabras, sino en elecciones cotidianas. En cómo se trabaja, cómo se sueña, cómo se avanza, cómo se responde cuando la vida vuelve a interrumpir. El encuentro con el herido deja una huella que no se borra fácilmente. Esa huella se convierte en memoria viva. Una memoria que acompaña cada nuevo proyecto, cada nuevo paso, recordando que el sentido no se encuentra solo en llegar, sino en cómo se camina.
La historia avanza hacia una comprensión más profunda. El propósito humano no está separado del cuidado. Cuando se los separa, ambos se debilitan. Cuando se integran, la vida adquiere una solidez distinta. No se trata de cambiarlo todo de inmediato, sino de permitir que esta experiencia dialogue con la manera en que se construye el futuro. El cuidado recibido y ofrecido se convierte en brújula. Desde aquí, la parábola deja de ser solo una historia sobre ayuda y se convierte en una invitación a revisar el sentido de lo que se edifica día a día. Porque el camino continúa, y cada paso sigue siendo una oportunidad de vivir con mayor coherencia y profundidad. Cuando la conciencia se amplía, los proyectos ya no se sostienen únicamente sobre el deseo personal o la necesidad de llegar a algún lugar. Comienzan a apoyarse en algo más profundo, la coherencia entre lo que se vive por dentro y lo que se construye hacia afuera. La historia del samaritano, al avanzar, invita a mirar ese punto delicado donde las decisiones dejan de ser solo funcionales y comienzan a ser humanas. Después de haber cuidado, ya no se puede proyectar de la misma manera. No porque la vida exija renuncias extremas, sino porque la mirada se ha afinado. Se vuelve más sensible a lo que suma y a lo que resta, a lo que edifica y a lo que vacía. El propósito empieza a depurarse sin necesidad de grandes discursos. Hay planes que nacen del miedo a no ser suficiente. Otros nacen de la comparación constante. Algunos se construyen para llenar silencios internos que no se han querido escuchar. El encuentro con la fragilidad ajena pone todo eso en perspectiva. No juzga, pero desnuda. No condena, pero revela. La compasión vivida tiene un efecto silencioso, reordena la escala de valores. Lo que antes parecía imprescindible puede volverse secundario. Lo que parecía menor adquiere peso. No porque cambien las circunstancias externas, sino porque cambia el lugar desde donde se mira. El propósito auténtico no necesita justificarse continuamente. Se sostiene porque está alineado con lo que se es. Cuando hay coherencia interior, las decisiones se vuelven más simples, aunque no necesariamente más fáciles. La claridad no elimina los desafíos, pero evita la dispersión. La historia sugiere que muchos conflictos internos no nacen de la falta de oportunidades, sino de la desconexión entre lo que se persigue y lo que se necesita de verdad. Cuando se construye desde la desconexión, el cansancio aparece pronto. Cuando se construye desde la coherencia, el esfuerzo tiene otro sabor. El samaritano no aparece como alguien que abandona su rumbo. Aparece como alguien que lo ajusta. Ese ajuste no es pérdida, es maduración. La vida no se empobrece cuando se integra el cuidado, se profundiza. Hay una forma de avanzar que ignora el impacto de las propias decisiones en otros. Y hay otra que lo considera sin paralizarse. La parábola no propone vivir detenidos por la culpa, sino despiertos por la conciencia. Esa diferencia es clave. Los proyectos que se construyen sin conciencia suelen exigir demasiado y devolver poco. Los que se edifican con humanidad pueden ser exigentes, pero también nutritivos. No consumen todo lo que dan. Dejan espacio para respirar. La historia invita a revisar la intención que sostiene cada proyecto. No para abandonarlo, sino para purificarlo. ¿Desde dónde se construye? ¿Desde la necesidad de control o desde el deseo de aportar? ¿Desde el miedo a perder o desde la confianza en lo esencial? El propósito humano no se define solo por lo que se logra, sino por lo que se preserva en el camino. Hay logros que cuestan la paz, la dignidad o la sensibilidad. La parábola recuerda que ningún logro justifica perder lo que nos hace humanos. Integrar el cuidado a la vida cotidiana no significa vivir en función del sufrimiento ajeno. Significa no construir de espaldas a él. Significa permitir que la conciencia del otro forme parte del horizonte, aunque no lo ocupe todo. Cuando el propósito se humaniza, la ambición se transforma. Ya no busca imponerse, sino servir a algo más amplio. No se trata de grandeza exterior, sino de sentido interior. Esa transformación no se anuncia, se percibe en la manera de decidir. La historia no presenta fórmulas. Presenta una experiencia que actúa como filtro. Todo proyecto que pase por ese filtro se redefine. Algunos se fortalecen. Otros se caen solos. No por imposición, sino por falta de coherencia. Hay quienes temen que integrar la compasión debilite sus objetivos. La parábola sugiere lo contrario. Cuando el propósito se alinea con la humanidad, gana solidez. Se vuelve menos dependiente de resultados inmediatos y más fiel a lo esencial. La vida humana no se construye solo con metas, sino con sentido. Las metas cambian, se alcanzan o se pierden. El sentido permanece cuando ha sido bien elegido.
El encuentro con el herido ayuda a distinguir entre ambos. El camino del samaritano no se vuelve más corto ni más fácil. Se vuelve más consciente. Y esa conciencia es la que permite sostener el rumbo incluso cuando aparecen nuevas interrupciones. Porque ya se ha aprendido que no toda interrupción es obstáculo, algunas son llamado. El propósito, cuando se vive desde la coherencia, deja de ser una carga que hay que sostener a fuerza de voluntad. Se convierte en una expresión natural de lo que se es. No exige máscaras ni justificaciones constantes. La historia avanza mostrando que el cuidado no es un episodio aislado, sino una clave que reordena la vida entera. No obliga a renunciar a los sueños, pero sí a revisarlos con honestidad. Quien ha aprendido a cuidar no pierde ambición, pierde rigidez. Gana flexibilidad interior. Esa flexibilidad permite adaptarse sin perder el centro. Permite avanzar sin atropellar. La parábola sugiere que el propósito más profundo no siempre se descubre en grandes decisiones, sino en pequeños ajustes constantes. Ajustes que mantienen viva la coherencia entre lo que se piensa, lo que se siente y lo que se hace. Este momento del relato invita a mirar hacia adentro con calma. No para exigir cambios inmediatos, sino para permitir que la experiencia vivida haga su trabajo. El cuidado transforma sin imponer. Ordena sin forzar. El camino continúa. Los proyectos siguen en marcha. Pero ahora hay una brújula distinta. Una brújula que no apunta solo al destino, sino a la forma de caminar. Desde aquí, la historia prepara el terreno para un paso más profundo. Un paso que mostrará cómo el propósito, cuando se vive con conciencia, se convierte también en responsabilidad compartida. Porque el camino no se recorre solo, y lo que se construye siempre afecta a otros, aunque no se note inmediato. Cuando el propósito se ha humanizado y la coherencia ha comenzado a ordenar las decisiones, aparece una responsabilidad más amplia. No una carga pesada ni una obligación impuesta desde fuera, sino una conciencia que reconoce que toda construcción personal deja huella. Ningún proyecto es neutral. Ningún camino recorrido es indiferente para quienes se cruzan con él. La historia del samaritano sugiere que el sentido profundo de la vida no se agota en la intención inicial, sino en la forma en que esa intención se sostiene en el tiempo. Cuidar una vez transforma, integrar el cuidado como criterio transforma de manera duradera. La diferencia es sutil, pero decisiva. El propósito, cuando madura, deja de girar solo en torno al logro y comienza a considerar el impacto. Impacto en el propio interior, impacto en los vínculos, impacto en el entorno inmediato. No se trata de vivir vigilándose constantemente, sino de caminar con una atención despierta. Hay proyectos que se sienten grandes por fuera y pequeños por dentro. Otros que parecen modestos, pero sostienen una profundidad silenciosa. La parábola invita a valorar lo segundo. No porque lo primero sea malo, sino porque lo profundo sostiene cuando lo externo falla. La responsabilidad que nace de la conciencia no busca perfección. Busca honestidad. Reconoce límites, acepta errores, ajusta el rumbo cuando es necesario. No se aferra a una imagen ideal de sí misma, sino que permanece disponible para aprender. El samaritano no aparece como alguien que resuelve todos los problemas del mundo. Aparece como alguien que responde a lo que tiene delante. Esa respuesta concreta es la base de toda responsabilidad auténtica. Cuidar lo que está cerca prepara para comprender lo que está más lejos. Los proyectos que se construyen desde esta mirada no necesitan imponerse. Se sostienen por su coherencia interna. No requieren justificaciones constantes, porque están alineados con valores vividos, no solo declarados. La historia sugiere que el verdadero sentido no se encuentra en acumular resultados, sino en preservar la humanidad en cada paso. Cuando se pierde eso, incluso los logros más admirados dejan un vacío difícil de nombrar. Asumir responsabilidad no significa cargar con todo. Significa reconocer qué parte corresponde a cada uno y responder desde ahí con integridad. La compasión madura sabe hasta dónde llegar sin invadir, sin controlar, sin apropiarse. El propósito, cuando se vive de esta manera, deja de ser una meta rígida y se convierte en una orientación flexible. Permite adaptarse sin perder el centro. Permite cambiar sin traicionarse. Permite avanzar sin endurecerse. La parábola muestra que la vida cobra sentido cuando se integra lo que se cree con lo que se hace. Esa integración no es inmediata ni perfecta. Es un proceso continuo de ajuste, de escucha, de revisión. Hay una tentación constante de separar el mundo interior del mundo exterior. De pensar que las convicciones se viven por dentro y los proyectos se ejecutan por fuera. La historia rompe esa separación.
Muestra que lo que se vive por dentro termina expresándose, para bien o para mal, en lo que se construye. El samaritano no pronuncia discursos sobre responsabilidad. La encarna. No define teorías sobre el propósito. Lo vive. Esa sobriedad es parte de la fuerza del relato. La enseñanza no se impone, se revela. Cuando el propósito se convierte en responsabilidad compartida, el éxito deja de medirse solo por resultados visibles. Se mide también por la calidad de los vínculos que se sostienen, por la paz interior que se preserva, por la dignidad que no se sacrifica en el camino. La historia invita a revisar una pregunta profunda: ¿qué queda en las personas después de que uno pasa por sus vidas? No como exigencia angustiante, sino como criterio de sentido. Cada encuentro deja algo, aunque sea imperceptible. Asumir esta pregunta no paraliza. Al contrario, libera. Libera de la necesidad de impresionar, de competir, de demostrar constantemente. Permite construir desde un lugar más auténtico, menos ansioso. El propósito que integra la responsabilidad no se vuelve más pesado, se vuelve más real. Ya no necesita promesas grandilocuentes ni planes excesivos. Se expresa en decisiones cotidianas coherentes, en ajustes honestos, en elecciones que respetan la vida propia y ajena. La parábola sugiere que la verdadera madurez no consiste en llegar sin detenerse, sino en saber cuándo ajustar el paso. Saber cuándo continuar y cuándo cambiar. Saber cuándo avanzar y cuándo cuidar. Esta forma de vivir el propósito no elimina las dificultades. Las integra. No promete un camino sin conflictos, pero ofrece una brújula interior para atravesarlo sin perder el sentido. El samaritano, al continuar su camino después del cuidado, no vuelve a ser el mismo. No porque haya acumulado méritos, sino porque ha permitido que la experiencia transforme su manera de estar en el mundo. Esa transformación silenciosa es uno de los frutos más profundos de la compasión. La historia no concluye con una enseñanza cerrada. Deja abierta una invitación: permitir que lo vivido reordene lo que se construye. No de forma forzada, sino natural. No por obligación, sino por coherencia. El propósito, cuando se vive así, deja de ser una carga que se arrastra y se convierte en una expresión de identidad. No se persigue para llenar vacíos, sino para compartir lo que se ha comprendido. Este momento del relato prepara el terreno para mirar más allá del individuo. Para reconocer que toda vida se entrelaza con otras, y que el cuidado aprendido en un encuentro puede extenderse, de manera silenciosa, a muchos ámbitos. El camino continúa. Los proyectos siguen tomando forma. Pero ahora hay una conciencia más amplia que acompaña cada decisión. Una conciencia que recuerda que el sentido no se encuentra solo en llegar, sino en cómo se cuida lo que se toca en el trayecto. Desde aquí, la historia se dispone a mirar el mundo con esta nueva lente. Una lente que no juzga desde la distancia, sino que comprende desde la experiencia. Una lente que permite ver al otro no como amenaza ni carga, sino como parte del mismo camino humano que todos recorren. El camino que comenzó con un encuentro concreto se abre ahora hacia un horizonte más amplio. La historia del samaritano no se encierra en una escena aislada, se proyecta hacia el mundo tal como es, con sus tensiones, desplazamientos y heridas colectivas. Lo que se aprende en un tramo pequeño del camino revela cómo mirar realidades más grandes sin perder humanidad. Hay dolores que no pertenecen a una sola persona. Hay heridas que atraviesan pueblos enteros. Situaciones donde la fragilidad no se presenta en un cuerpo tendido al borde del camino, sino en multitudes que avanzan sin refugio claro, buscando un lugar donde no ser ignoradas. La parábola no nombra estas realidades con palabras modernas, pero las anticipa en su esencia. El herido del camino representa también a quienes cargan con pérdidas que no eligieron. Personas que se vieron obligadas a dejar su lugar, su historia cotidiana, su seguridad mínima. No por ambición ni por capricho, sino porque permanecer se volvió imposible. El camino, para ellos, no es opción, es necesidad. Mirar estas realidades desde lejos puede llevar a juicios rápidos. Se analizan causas, se discuten responsabilidades, se construyen explicaciones que tranquilizan la conciencia. Pero la historia del samaritano propone otra entrada. No empieza preguntando por qué ocurrió, sino reconociendo que hay vidas expuestas que necesitan cuidado. La compasión que nace de esta historia no es ingenua. No desconoce la complejidad del mundo ni los límites reales. Pero se resiste a reducir a las personas a cifras, categorías o problemas abstractos. Devuelve rostro a lo que suele ser tratado como estadística. Hay caminos donde el paso constante de quienes huyen del dolor se vuelve invisible para quienes ya están establecidos.
La costumbre de ver pasar termina anestesiando la sensibilidad. El sufrimiento repetido corre el riesgo de convertirse en paisaje. La parábola rompe esa anestesia con una pregunta silenciosa: ¿a quién estás viendo realmente? El samaritano no representa una solución global. Representa una manera de mirar. Una forma de responder que no se paraliza frente a la magnitud del problema ni se refugia en la excusa de no poder hacerlo todo. Responde a lo que tiene delante, con los medios disponibles, desde una humanidad despierta. Las heridas colectivas suelen generar miedo. Miedo a perder lo propio. Miedo a lo desconocido. Miedo a no alcanzar para todos. Ese miedo puede endurecer las respuestas y justificar la distancia. La historia no niega el miedo, pero muestra que permitirle gobernar completamente conduce a pasar de largo incluso cuando la vida está en juego. El mundo actual está lleno de caminos donde alguien queda al borde. No siempre por violencia visible, a veces por sistemas que excluyen lentamente, por decisiones que privilegian a unos sobre otros, por indiferencias que se acumulan. El resultado es el mismo: personas expuestas, esperando ser vistas. La parábola invita a no responder desde el juicio inmediato ni desde la culpa paralizante. Invita a responder desde la conciencia. Conciencia de que nadie está completamente a salvo de necesitar ayuda. Conciencia de que la fragilidad no es ajena, sino compartida. Cuando se mira el sufrimiento colectivo desde esta conciencia, cambia la pregunta. Ya no es solo qué se debe hacer, sino desde dónde se responde. La respuesta puede ser limitada, pero el lugar interior desde el que nace marca la diferencia. El herido del camino no representa una amenaza. Representa una interpelación. Interpela a la humanidad de quienes pasan. Interpela a la forma en que se organiza la vida en común. Interpela a la facilidad con que se normaliza el dolor ajeno cuando no toca directamente. La historia del samaritano no propone cargar con el mundo entero. Propone no cerrar los ojos. Propone no deshumanizar. Propone no convertir el sufrimiento en algo ajeno para proteger la comodidad propia. Hay una diferencia profunda entre reconocer límites y usar esos límites como excusa. Reconocer límites permite responder con realismo. Usarlos como excusa permite evadir la responsabilidad humana básica. La parábola se mueve en ese espacio delicado. El cuidado, cuando se amplía hacia lo colectivo, no siempre se expresa en grandes acciones visibles. A veces se expresa en la forma de hablar, en la manera de pensar, en la disposición a escuchar sin reducir la experiencia del otro a un problema a resolver. La historia sugiere que la compasión comienza en el corazón, pero no termina ahí. Se traduce en decisiones pequeñas que, sumadas, construyen una manera distinta de habitar el mundo. Una manera que no niega la complejidad, pero tampoco renuncia a la humanidad. Mirar el dolor del mundo sin endurecerse es un desafío profundo. Requiere una interioridad sólida. Requiere haber integrado la experiencia del cuidado en lo cercano para no perderse ante lo lejano. La parábola ofrece esa base. Lo aprendido en el encuentro personal se proyecta hacia lo colectivo. El samaritano no pregunta si el herido pertenece a su grupo, a su cultura o a su tradición. Esa omisión es esencial. El cuidado no se condiciona a la pertenencia. La vida expuesta basta. Cuando esta mirada se traslada a las heridas del mundo, cambia la forma de hablar de ellas. Se deja de hablar desde la distancia cómoda y se empieza a hablar desde la conciencia compartida. No para resolverlo todo, sino para no traicionar lo humano. La historia no invita a ingenuidad. Invita a lucidez. Lucidez para no permitir que el miedo y la saturación apaguen la sensibilidad. Lucidez para reconocer que, aunque no se pueda hacer todo, siempre se puede elegir no pasar de largo interiormente. Este primer movimiento hacia las heridas colectivas no busca respuestas inmediatas. Busca disposición. Disposición a mirar sin reducir. A escuchar sin simplificar. A responder sin deshumanizar. El camino del mundo está lleno de personas en tránsito, de historias interrumpidas, de vidas que no encajan en los sistemas establecidos. La parábola del samaritano ofrece una brújula ética y humana para no perderse ante esa realidad. Antes de avanzar hacia respuestas más concretas, es necesario permanecer aquí, en esta ampliación de la mirada, en esta conciencia que reconoce que el herido del camino no es solo uno, sino muchos, y que la forma en que se responde a uno revela cómo se responderá a los demás. La historia continúa. Y lo que está en juego no es solo una acción puntual, sino una manera de habitar el mundo sin renunciar a la compasión, incluso cuando el dolor se vuelve colectivo y complejo. Desde este lugar, la parábola sigue hablando. No para dar soluciones cerradas, sino para sostener una pregunta viva.
¿Cómo cuidar la humanidad cuando el camino se vuelve demasiado grande para recorrerlo solo? Cuando el dolor se vuelve colectivo, la respuesta humana enfrenta una prueba distinta. Ya no se trata solo de ver a una persona concreta, sino de sostener una mirada amplia sin perder la sensibilidad. El riesgo aquí no es la falta de información, sino el exceso. Ver demasiado puede endurecer tanto como no ver nada. Las heridas del mundo se repiten con tal frecuencia que la conciencia corre el peligro de fatigarse. Noticias, imágenes, relatos que se superponen hasta perder peso interior. Lo que al inicio conmueve, con el tiempo puede volverse ruido. No por falta de humanidad, sino por saturación. La historia del samaritano advierte sobre este peligro sin nombrarlo. Cuando el sufrimiento se presenta en grandes números, la mente busca protegerse. Clasifica, analiza, distancia. Convertir el dolor en concepto parece una forma de ordenarlo. Sin embargo, esa ordenación puede borrar el rostro humano que le da sentido. La parábola insiste en preservar el rostro incluso cuando la herida es compartida por muchos. El herido del camino, trasladado a una escala mayor, representa a quienes quedan fuera de los márgenes seguros. Personas que avanzan sin certezas, que cargan historias interrumpidas, que no encajan en categorías simples. Mirarlo solo desde lo general impide comprender la profundidad de su experiencia. Hay una tentación frecuente ante el dolor colectivo, pensar que nada de lo que se haga será suficiente. Esa sensación puede paralizar. La historia propone otra actitud. No exige abarcarlo todo, pero tampoco permite retirarse por completo. Invita a responder desde lo posible, sin perder la conciencia. La compasión madura no se mide por la magnitud de la acción, sino por la fidelidad a la humanidad del otro. A veces esa fidelidad se expresa en gestos visibles. Otras veces en una postura interior que se niega a deshumanizar. Ambas son necesarias. Cuando el miedo domina la respuesta, el otro se vuelve amenaza. La historia muestra que esa transformación ocurre rápido cuando no se ha trabajado la interioridad. El cuidado aprendido en lo cercano prepara para no reaccionar desde el temor ante lo lejano. Las heridas colectivas suelen despertar discursos duros. Se habla de cifras, de impactos, de consecuencias. Todo eso puede ser necesario, pero si se pierde la dimensión humana, la respuesta se vuelve fría. La parábola recuerda que ninguna explicación reemplaza el valor de una vida concreta. El samaritano no representa una solución estructural. Representa una actitud que puede habitar cualquier estructura. Esa actitud no niega la complejidad, pero se resiste a que la complejidad anule la compasión. Hay quienes, frente al dolor masivo, eligen endurecerse para sobrevivir emocionalmente. Esa estrategia parece eficaz a corto plazo, pero empobrece la vida interior. La historia propone otra forma de sostenerse, integrar la sensibilidad sin dejar que destruya. La compasión no exige cargar con todo el sufrimiento del mundo. Exige no cerrar el corazón como mecanismo de defensa. La diferencia es sutil, pero fundamental. Cerrar el corazón protege momentáneamente, pero a largo plazo aísla. Mirar las heridas del mundo desde esta perspectiva implica aceptar una incomodidad permanente. No la incomodidad que paraliza, sino la que mantiene despierta la conciencia. Una incomodidad que recuerda que la vida humana no puede reducirse a esquemas cómodos. El herido del camino, cuando se multiplica en muchos, pone a prueba la coherencia aprendida en lo pequeño. Es fácil ser compasivo en teoría. Es más difícil sostener esa actitud cuando el dolor se vuelve complejo y repetido. La historia sugiere que la clave no está en resolver, sino en no traicionar lo aprendido. Lo aprendido en el encuentro concreto debe sostenerse cuando el escenario se amplía. De lo contrario, la compasión se convierte en discurso vacío. Hay decisiones que se toman en silencio. Decisiones sobre cómo se habla del otro, cómo se piensa, cómo se nombra. Esas decisiones configuran la respuesta colectiva mucho más de lo que se cree. La parábola apunta a ese nivel profundo. Cuando se pierde el rostro del otro, se pierde el criterio. Todo se vuelve negociable. La historia del samaritano devuelve un criterio simple y exigente. La vida humana no es un medio, es un fin. No como ingenuidad, sino como fidelidad a lo esencial. La humanidad no se defiende con discursos, sino con miradas que no se endurecen. El dolor colectivo también puede despertar cansancio moral. Un cansancio que lleva a justificar la indiferencia. La historia no niega ese cansancio, pero advierte sobre su efecto. Cuando se normaliza, la respuesta humana se empobrece. La compasión, en este nivel, se vuelve una disciplina interior. No un impulso ocasional,
sino una forma de estar atento sin dejarse consumir. Una disciplina que se cultiva en silencio, lejos de la espectacularidad. El camino del mundo sigue lleno de personas en tránsito, de historias incompletas, de vidas que buscan un lugar donde no ser reducidas a problema. La parábola no promete que ese camino se vuelva fácil. Promete algo distinto, una manera de no perderse en él. Responder con humanidad en medio del dolor colectivo no significa tener respuestas claras. Significa sostener una pregunta viva. Una pregunta que no se cierra con rapidez, porque cerrarla demasiado pronto suele ser una forma de evadir. La historia sigue avanzando, no hacia soluciones definitivas, sino hacia una profundidad mayor. Una profundidad que reconoce que cuidar la humanidad del otro, incluso cuando el dolor es grande, es una de las formas más altas de coherencia. Antes de avanzar al último tramo, es necesario permanecer un momento aquí. En esta tensión entre el deseo de ayudar y la conciencia de los límites. En esta fidelidad a la humanidad que no depende de la escala del problema. El camino continúa. Y lo que está en juego no es solo cómo se responde a una crisis, sino qué tipo de persona se elige ser cuando el mundo muestra su fragilidad de manera tan visible. Desde este lugar, la parábola se prepara para cerrar con una invitación clara: vivir sin pasar de largo interiormente, incluso cuando el dolor parece demasiado grande para ser cargado por una sola persona. Cuando la mirada se ha ampliado y la conciencia ha atravesado la complejidad del dolor colectivo, la historia se acerca a su punto más delicado. No porque ofrezca una respuesta definitiva, sino porque deja al descubierto una verdad profunda. La forma en que una persona responde al sufrimiento del mundo revela quién se está convirtiendo por dentro. El herido del camino, ahora multiplicado en muchos, deja de ser solo una imagen externa y se vuelve un espejo. Un espejo que no acusa, pero sí refleja. Refleja la capacidad de sostener humanidad cuando las circunstancias presionan para endurecerse. Refleja la elección diaria entre cerrar el corazón o mantenerlo disponible, aun con límites claros. Hay momentos en los que la magnitud del dolor parece desbordar cualquier intento de respuesta. Ante esa sensación, surge la tentación de retirarse interiormente. No siempre de manera consciente, sino como mecanismo de protección. Se aprende a mirar sin sentir, a escuchar sin involucrarse, a seguir adelante sin permitir que la realidad toque demasiado. La parábola no condena esa reacción, pero la pone en tensión. Muestra que cuando la retirada interior se vuelve constante, algo esencial se pierde. No se pierde eficiencia ni estabilidad externa. Se pierde sensibilidad. Y con ella, se pierde una parte del vínculo con la propia humanidad. Responder al dolor del mundo no significa cargar con todo ni resolver lo irresoluble. Significa no permitir que la complejidad sirva de excusa para la deshumanización. Significa sostener una actitud interior que reconoce la dignidad del otro incluso cuando no hay respuestas claras. El samaritano no aparece como alguien que cambia el sistema ni que soluciona la injusticia estructural. Aparece como alguien que, en medio de un sistema hostil, decide no reproducir la indiferencia. Esa decisión, silenciosa y concreta, es la que mantiene viva la posibilidad de humanidad. Cuando esta lógica se traslada al mundo actual, adquiere una profundidad mayor. No siempre se puede intervenir directamente. No siempre se puede acompañar de cerca. Pero siempre se puede elegir no reducir al otro a un problema, no hablar desde el desprecio, no justificar la indiferencia como realismo. La historia sugiere que hay un tipo de responsabilidad que no se mide por acciones visibles, sino por la calidad de la conciencia. Una conciencia que se mantiene despierta, que no se anestesia frente al sufrimiento repetido, que no se refugia en explicaciones para no sentir. Esa conciencia no vive en permanente angustia. Aprende a sostener la tensión entre compasión y límite, entre sensibilidad y cuidado de sí. No se desborda, pero tampoco se cierra. Encuentra un equilibrio frágil, pero posible. El herido colectivo interpela de una manera distinta. No pide soluciones individuales heroicas. Pide coherencia. Coherencia entre lo que se reconoce como valioso y la forma en que se habla, se decide y se vive en lo cotidiano. La parábola del samaritano, llevada a este nivel, deja una enseñanza silenciosa. El mundo no se humaniza de golpe, pero se deshumaniza rápidamente cuando muchos eligen pasar de largo interiormente. Cada pequeña elección cuenta, aunque no se vea. Hay una forma de vivir que acepta la complejidad sin rendirse a ella. Una forma de mirar que no idealiza, pero tampoco desprecia. Una forma de responder que no promete salvar, pero sí acompañar desde donde se está. La historia no pide cargar con el peso del mundo, sino no negar que ese peso existe.
No exige respuestas perfectas, sino una disposición honesta. No reclama acciones grandiosas, sino fidelidad a lo aprendido en el encuentro humano concreto. El herido del camino, en su expresión más amplia, recuerda que nadie elige dónde nacer, que circunstancias le tocarán ni cuando la vida se volverá frágil. Esa conciencia disuelve muchas fronteras internas. No borra las diferencias, pero las humaniza. La compasión que ha madurado a lo largo de esta historia ya no es solo una reacción emotiva. Es una postura de vida. Una manera de habitar el mundo sin endurecerse, sin perder la capacidad de ver al otro como alguien digno, incluso cuando la realidad es difícil de sostener. Este último tramo no ofrece cierre cómodo. Ofrece una invitación exigente, vivir con una humanidad que no depende de condiciones ideales. Una humanidad que se sostiene incluso cuando el contexto presiona para lo contrario. El camino del mundo seguirá siendo complejo. Las heridas colectivas no desaparecerán de un día para otro. La parábola no promete lo imposible. Promete algo distinto, que siempre es posible elegir cómo responder por dentro. Esa elección interior no es pequeña. Define la calidad de la vida que se vive y la huella que se deja. Define si el paso por el mundo añade dureza o si, silenciosamente, preserva un espacio donde la dignidad humana no se negocia. La historia del buen samaritano, llevada hasta aquí, deja claro que la compasión no es un gesto aislado del pasado. Es una forma de conciencia que atraviesa tiempos, culturas y contextos. Una conciencia que se aprende en lo pequeño y se sostiene en lo grande. Quien ha permitido que esta historia lo atraviese ya no puede decir que no sabe. No sabe qué hacer en cada situación, pero sabe desde dónde no quiere responder. Y ese conocimiento interior es un comienzo. El camino continúa. Las realidades del mundo siguen presentando desafíos. Pero hay algo que ya ha sido sembrado, una forma de mirar que no pasa de largo, incluso cuando no puede detenerse físicamente. Una forma de estar presente sin endurecer el corazón. Desde aquí, la parábola se cierra sin cerrar del todo. Deja abierta una pregunta que acompaña. ¿Qué tipo de humanidad elige sostener cuando el camino se vuelve difícil? La respuesta no se dará en palabras, sino en la manera cotidiana de mirar, de hablar, de decidir. Y ahí, en ese espacio silencioso, la historia sigue viva. Al llegar a este punto, la historia no termina como suelen terminar los relatos. No hay un desenlace cerrado ni una conclusión que lo resuelva todo. Hay, más bien, un silencio que invita a integrar. Porque el buen samaritano no es una historia para recordar, sino una experiencia para habitar. A lo largo de este recorrido, el camino se ha revelado como algo más que un trayecto físico. Ha sido espejo, pregunta y llamado. En él apareció la fragilidad, la indiferencia, la cercanía, el cuidado y la responsabilidad. No como conceptos aislados, sino como movimientos interiores que atraviesan la vida real. La parábola no buscó señalar culpables ni fabricar héroes. Mostró algo más profundo, la capacidad humana de elegir cómo responder cuando el dolor aparece, ya sea cercano o lejano, visible o silencioso. Esa elección no siempre es fácil, pero siempre es significativa. El herido del camino ha tomado muchas formas a lo largo de este audiolibro. Ha sido una persona concreta, una experiencia propia, una herida colectiva. Y en cada una de esas formas ha planteado la misma pregunta esencial: ¿desde dónde respondes cuando la vida se vuelve frágil? La respuesta no se construye de una vez. Se construye en decisiones pequeñas, en miradas que no se endurecen, en palabras que no deshumanizan, en gestos que no pasan de largo interiormente. Ahí es donde la historia sigue viva, más allá de este relato. Este cierre no pretende dejarte con una tarea ni con una exigencia. Pretende dejarte con conciencia. Conciencia de que el camino continúa, y de que cada día ofrece nuevas oportunidades para elegir con humanidad, incluso cuando no se puede hacer todo. Si este audiolibro ha resonado contigo, si te ha acompañado en tu reflexión, en tu silencio o en tu propio proceso interior, te invito a seguir caminando junto a este espacio. Al suscribirte, permites que más historias, parábolas y reflexiones profundas sigan llegando, no solo a ti, sino a muchas personas que también necesitan pausa, sentido y una mirada más humana sobre la vida. Aquí no buscamos respuestas rápidas ni soluciones simples. Buscamos profundidad, conciencia y acompañamiento. Un lugar donde las historias no se consumen, sino que se dejan trabajar por dentro. Gracias por escuchar hasta aquí. Gracias por darte el tiempo de habitar esta historia. El camino sigue, y cada paso consciente mantiene viva la humanidad que esta parábola quiso recordarnos. Reflexiones y parábolas que sanan el alma.